Hola, buenas, ¿cómo están todos? Bueno, aquí nuevamente vamos a continuar con la serie de videos sobre el matrimonio. Y claro, en esta oportunidad toca el video número 4 sobre el matrimonio, donde vamos a estar hablando sobre lo que es la comunidad de gananciales, la comunidad conyugal. Entonces, bueno, comenzamos de una vez con este tema. Recuerden, las personas que no se han suscrito a mi canal de YouTube, les invito a suscribirse, a apoyarme y dar likes a los videos. No les quito más tiempo y comencemos con este interesante sobre lo que es la comunidad conyugal, que constituye el video número 4 relacionado al material de matrimonio que estamos desarrollando. Que lo disfruten. Vamos a comenzar entonces esta videoclase, que sería el video número 4 de la parte de matrimonio, y vamos a hablar específicamente de la comunidad de gananciales. Es decir, vamos a estar hablando de la comunidad que se crea conyugalmente, y esto lo vamos a ver pues y abordar en esta videoclase. Fíjense ustedes, en esta primera lámina, pues podríamos decir que en Venezuela, en nuestra legislación, se acoge el sistema convencional de libertad absoluta, en virtud del cual acuerda a los futuros contrayentes una amplia facultad de estipular el régimen que desea que regulen sus relaciones patrimoniales durante el matrimonio. Nuestra legislación acoge un régimen legal supletorio que ha de aplicarse en caso de que los futuros contrayentes no ejerzan la facultad que la ley les reconoce de escoger su régimen patrimonial matrimonial y celebren el matrimonio sin haberlo hecho. Eso lo encontramos en el artículo 148 del Código Civil. Por eso es que en esta próxima lámina, cuando hablamos de la comunidad conyugal o comunidad de gananciales, podríamos decir que es la sociedad que por disposición expresa de la ley existe entre el marido y la mujer, desde el momento de contraer matrimonio hasta su disolución. La comunidad conyugal es el régimen legal supletorio que se forma de pleno derecho por mandato legal, siempre que no haya pacto en contrario. Y eso, como ya dijimos, lo encontramos en el artículo 148 del Código Civil. La comunidad conyugal es una sociedad universal de gananciales, que eso lo encontramos en el artículo 1650 del Código Civil. Y por supuesto, la comunidad conyugal comprende las relaciones personales entre los cónyuges. Vamos a ver en esta próxima lámina, por ejemplo, las características, ¿verdad?, de lo que es la comunidad conyugal. Ya fíjense que hemos dicho que es un régimen supletorio. Eso lo encontramos en el artículo 148 del Código Civil. Es supletorio porque, por ejemplo, puede ser que los futuros contrayentes, antes de contraer el matrimonio, pues estipulen capitulaciones matrimoniales donde se hacen esa aclaratoria de cuáles son los bienes de cada cónyuge para que no se mezclen en lo que es lo que podría ser la comunidad conyugal. Es decir, sino que durante la comunidad conyugal todo esto se puede determinar anterior al matrimonio por las capitulaciones matrimoniales, y así no se mezclan los bienes ni las ganancias de los bienes de cada cónyuge, ¿verdad? Pero si nada de esto se hace, entonces entra en juego este régimen supletorio de la comunidad conyugal. Es decir, que todo lo que se adquiere durante el matrimonio forma parte de por mitad entre los cónyuges, ¿verdad? Entonces, el haber común de los esposos está limitado en principio a las ganancias o beneficios adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges o por ambos durante el matrimonio. Comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio, y cualquier estipulación en contrario es completamente nula. Eso está en el artículo 149 del Código Civil. Y se disuelve únicamente por las causas taxativamente determinadas por el legislador, y es absolutamente nulo todo pacto en contrario, que lo vamos a ir viendo poco a poco. En esta próxima lámina vamos a ver lo que es la diferencia, porque claro, la comunidad conyugal es una comunidad, pero también existe la comunidad ordinaria de bienes, que no se refiere a cónyuges, ¿ok? Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es la comunidad conyugal y la comunidad ordinaria de bienes, que pueden ser cualquiera personas que hagan una comunidad a unos bienes determinados, ¿ok? Bueno, fíjense, en la comunidad conyugal, a cada uno de los esposos le corresponde la mitad de los bienes comunes, mientras que en la comunidad ordinaria el derecho de copropiedad puede ser infinito, es decir, puede variar. Puede ser que tengan un porcentaje menor unos, un porcentaje mayor otros, etc. La comunidad de gananciales debe estar integrada por dos personas,
es decir, la comunidad conyugal, que es el marido y la mujer, que deben ser entonces, como ya habíamos dicho, pues el marido y la mujer. Y en la ordinaria puede haber cualquier número de comuneros sin ningún vínculo familiar. Es decir, en una sociedad, por ejemplo, vemos que allí pues los bienes son comunes y puede pertenecer en un porcentaje, como ya dijimos, mayor a otros y un porcentaje menos a otros, por ejemplo, de las acciones de una empresa. Y no necesariamente tienen que ser dos personas, pueden ser un montón de personas que ni se conozcan, pero que sean accionistas de una empresa y ellos tienen, eso es una comunidad que ellos tienen allí. Es decir, lo que estamos tratando es diferenciar lo que es la comunidad conyugal, que es entre los esposos, de una comunidad ordinaria donde no tiene nada que ver con el matrimonio. A ver, en esta próxima lámina continuamos con lo que son las diferencias entre la comunidad conyugal y la comunidad ordinaria de bienes, ¿verdad? Entre otras personas que no son cónyuges. Y por ejemplo, en el caso de la comunidad conyugal, los cónyuges no pueden disponer libremente de sus bienes. Es decir, ellos, bien de la comunidad conyugal, uno de ellos no lo puede vender si no es con la autorización del otro cónyuge. ¿Ok? Y en el caso de los comuneros, pues si ellos quieren vender algún bien o sus acciones, lo pueden hacer. No necesitan autorización pues de los otros em, eh, comuneros, porque bueno, en materia de comunidad nadie está obligado a permanecer en comunidad, obligado, pues si yo no quiero estar en comunidad, pues simplemente no estoy obligado y puedo vender por ejemplo, mis bienes de la comunidad o mis acciones en una sociedad, etcétera. Otra característica es que las reglas de administración de la comunidad de gananciales son completamente diferentes a la administración de la comunidad ordinaria. También podríamos decir que la comunidad de gananciales se disuelve al fallecer uno de los cónyuges, la ordinaria no, pues los derechos del comunero fallecido pasan a sus herederos. También podríamos resaltar que la comunidad ordinaria surge como consecuencia de actos voluntarios de personas que se proponen obtener beneficios económicos, mientras que la comunidad de gananciales deriva única y exclusivamente de la celebración del matrimonio. En esta próxima lámina, pues, hacemos un enfoque de lo que es la diferencia entre comunidad conyugal y la comunidad ordinaria, bueno, ya de una sociedad que ya hemos mencionado algunos ejemplos. Es, por ejemplo, en el contrato de sociedad, el lucro es la esencia. En la comunidad de gananciales no persigue fines en sí lucrativos. En la sociedad puede tener personalidad jurídica, porque una sociedad, ya sabemos que cuando hablamos sobre la personalidad jurídica, hablamos sobre las personas jurídicas en sentido estricto, que vienen a ser las sociedades, las empresas, ¿verdad? Las fundaciones. Entonces, esa sociedad legalmente constituida pues, es una persona jurídica en sentido estricto, ¿ok? Mientras que la comunidad de gananciales no es como no es una sociedad en sí, porque simplemente es una comunidad conyugal, no tiene personalidad jurídica. No se puede comparar en este sentido con que es una sociedad como una sociedad mercantil, por ejemplo, que tiene personalidad jurídica propia. No, la comunidad de gananciales no. Es una comunidad que se crea entre los cónyuges. ¿Para qué? Para proteger lo que es los bienes protegidos durante el matrimonio, donde se establece en este régimen supletorio que todo lo que se adquiera durante el matrimonio va a pertenecer a los esposos, a ambos, y es de por mitad. Es decir, que si compran un inmueble, entonces 50% y 50% para cada uno. Otra cosa que podríamos resaltar es que en una sociedad nunca puede ser a título universal, que eso está en el artículo 1650 del Código Civil. En cambio, en la comunidad de gananciales sí es a título universal. Y es que se refiere a que, por ejemplo, en la comunidad de gananciales sí es a título universal, porque claro, si un cónyuge muere, hereda el otro cónyuge, ¿ok? Y viceversa. En cambio, en la comunidad ordinaria de una sociedad, si muere un socio, los otros socios no heredan son los herederos del socio que ha fallecido. Otra diferencia para que visualicemos es que en la comunidad de las sociedades, ¿verdad? Se reparten los beneficios en proporción al aporte de los socios, dependiendo del número de acciones que tengan, etcétera, ¿verdad? En cambio, en la comunidad de gananciales no,
porque en la comunidad de gananciales, como ya hemos mencionado, lo que se adquiere es todo de por mitad durante el matrimonio, ¿ok? Lo que se adquiere durante el matrimonio. Otra cosa que podríamos resaltar es que la administración de las sociedades corresponde al socio designado por la mayoría de los socios, y en la comunidad de gananciales lo establece la ley y corresponde a ambos cónyuges. Eso está en el artículo 150 del Código Civil. Ahora vamos a empezar a analizar en estas próximas láminas lo que son los bienes de la comunidad conyugal, los bienes de la comunidad de gananciales, ¿verdad? ¿Qué es lo que pertenece a la comunidad conyugal? Entonces, son los bienes obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges y los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común. Y con respecto a la administración de la comunidad, porque ya hemos mencionado algunas cosas, entonces, bueno, con respecto a la administración de la comunidad conyugal, pues cada cónyuge tiene el derecho de administrar sus propios bienes siempre y cuando los mismos hayan sido adquiridos como consecuencia de su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo, que eso se refiere a los bienes propios. Porque claro, está la comunidad conyugal, ¿verdad? Que son los bienes que se adquieren durante el matrimonio, pero los bienes que pertenecían antes a cada uno de los cónyuges, antes de contraer matrimonio, pues esos son bienes propios y esos continúan siendo bienes propios, ¿ok? No es que se van a contraer matrimonio y esos bienes propios van a formar parte de la comunidad conyugal, no. Lo que forma parte de la comunidad conyugal son los bienes que se adquieren durante el matrimonio, ¿ok? Mientras tanto, lo que tenían antes cada uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio, esos son bienes propios, que vamos a ver aquí cuáles son esos bienes propios. Entonces, esos bienes propios ellos los pueden seguir administrando ellos personalmente, pues, ¿no? Y cuando se trate de bienes provenientes de donaciones con motivo al matrimonio, la administración corresponde al otro cónyuge a cuyo nombre se hizo la donación. Esto lo podemos encontrar en los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil. Entonces, en esta próxima lámina vamos a ver los bienes de la comunidad en sí, y se consideran en principio, como ya hemos repetido, bienes comunes, todos aquellos que los esposos adquieren conjunta o separadamente durante el matrimonio, y esto es muy importante porque lo pueden adquirir conjuntamente o separadamente, pero lo que adquieran durante el matrimonio corresponde a la comunidad conyugal. Y bueno, forman parte entonces también de la comunidad conyugal esos bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio con el caudal común, bien se haga la adquisición a nombre de la comunidad o al de uno de los cónyuges. Los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de uno de los cónyuges también va a formar parte de lo que es la comunidad conyugal. Por eso es que, por ejemplo, el sueldo que pueda recibir un cónyuge, lo que él gana como por su trabajo, la mitad le corresponde dentro de la comunidad conyugal, la mitad es del otro cónyuge. Por eso es que cuando hay los juicios de divorcio y se decretan medidas sobre los bienes de la comunidad conyugal, se puede embargar el 50% del sueldo del cónyuge, del cónyuge a quien se le está demandando el divorcio, por ejemplo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque según estas normas que estamos estudiando, el sueldo forma parte de la comunidad conyugal. También hay que mencionar que, como bienes de la comunidad conyugal, los frutos, rentas e intereses devengados durante el matrimonio procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges. Esto es muy importante, que esto lo encontramos en el artículo 156 del Código Civil. Esto es si no se hacen las capitulaciones matrimoniales. Entonces entra este régimen supletorio y todas estas ganancias, inclusive de los bienes particulares, comunes o propios, van a formar parte de la comunidad conyugal. También las donaciones con ocasión del matrimonio y sus accesorios, salvo que el donante exprese su voluntad al contrario. Esto lo encontramos en el artículo 161. Y también la parte de la plusvalía de bienes propios derivada de mejoras hechas a costa de la comunidad o por industria de los cónyuges. Eso está en el artículo 163 del Código Civil. Eso es, por ejemplo, que de repente un cónyuge, antes de casarse, él tiene su apartamento. Entonces, bueno, contraen matrimonio y, por supuesto, el apartamento como tal no forma parte de la comunidad conyugal porque es un bien propio.
¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podría formar parte de la comunidad conyugal? Pues la plusvalía. Esa plusvalía no es más que la revalorización que ha podido ser susceptible, por ejemplo, de ese apartamento que era del cónyuge, que es un bien propio, y es ese ese aumento del valor de ese inmueble por, como dice acá, este, por mejoras hechas a costa de la comunidad. eh, y entonces esto sí aumenta el valor del inmueble, que sería la plusvalía. Entonces esa plusvalía sí formaría parte de lo que es la comunidad conyugal. Ahora, en esta próxima lámina vamos a ver lo que son los bienes propios de los cónyuges. Aquello que no forma parte de la comunidad conyugal, así contraigan matrimonio, siguen siendo bienes propios. Esto lo encontramos en el artículo 151 del Código Civil venezolano. Este artículo establece que son bienes propios de los cónyuges los que pertenecen al marido y a la mujer, o a la esposa, pues, ¿no? Al tiempo de contraer matrimonio, y lo que durante este adquiera por su donación, herencia, legado o cualquier otro título lucrativo. Es decir, los bienes que pertenecían a los cónyuges antes de contraer matrimonio son bienes propios, ¿ok? De cada uno. Así contraiga matrimonio no va a formar parte de lo que es la comunidad conyugal. Solo dijimos en caso de la plusvalía, como ya dijimos, ¿verdad? Pero es muy importante esto, que si por ejemplo, durante el matrimonio, pues adquieren una donación y se especifica por el donante que es que eso es para esta persona, no para que entre en la comunidad conyugal, o heredan. Es decir, la herencia, si se muere el papá, por ejemplo, del esposo o de la esposa, esa herencia va a formar parte de los bienes propios del cónyuge, no de la comunidad conyugal, ¿ok? Porque quien está heredando es ese cónyuge cuyo padre o madre falleció. Entonces él va a heredar. Y esos bienes heredados van a formar parte de esos bienes propios de ese cónyuge. No va a formar parte de lo que es la comunidad conyugal. También hay que resaltar que también son propios los bienes derivados de accesiones naturales y plusvalía de dichos bienes. Los tesoros y bienes muebles abandonados que hallará alguno de los cónyuges, así como los vestidos, joyas y otros enseres, objetos de uso personal o exclusivo de la mujer o el marido. Fíjense que acá también se habla de la plusvalía. Entonces ustedes dirán, bueno, pero dijimos que la plusvalía pues formaba parte de la comunidad conyugal. No, la plusvalía forma parte de la comunidad conyugal, por ejemplo, si hacen mejoras en un apartamento, por ejemplo, que es un inmueble, ¿verdad? Un apartamento, y ese apartamento se revaloriza por las mejoras que se hicieron con el caudal común, por la comunidad. Entonces allí esa plusvalía sí le corresponde a la comunidad conyugal. Pero si no, si es una plusvalía que se ha revalorizado el inmueble porque pues se ha revalorizado el sector donde está el inmueble, por darles un ejemplo, esa plusvalía es propia, de bien propio. Para que sea una plusvalía que forme parte de la comunidad conyugal, tiene que haber sido que se haya utilizado dinero de la comunidad conyugal para invertir, por ejemplo, en ese inmueble, y entonces esa inversión que se hizo con el caudal común de ambos revalorizó. Esa revalorización, esa plusvalía, entonces sí formaría parte de la comunidad conyugal. Si no, es un bien propio. Y fíjense en esta próxima lámina que también tenemos con respecto a los bienes propios, el artículo 152 del Código Civil, que establece que se hacen propios del respectivo cónyuge los bienes adquiridos durante el matrimonio por permuta con otros bienes propios del cónyuge, por derecho de retracto ejercido sobre los bienes propios por el respectivo cónyuge y con dinero de su patrimonio. Tercero, por dación en pago hecha al respectivo cónyuge por obligaciones provenientes de bienes propios. Cuarto, los que adquiera durante el matrimonio o a título oneroso cuando la causa de adquisición ha precedido al casamiento. ¿Ok? Quinto, la indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades, deducidas las primeras pagadas por la comunidad. Sexto, por compra hecha con dinero proveniente de la enajenación de otros bienes propios del cónyuge adquirente. Y séptimo, por compra hecha con dinero propio del cónyuge adquirente, siempre que haga constar la procedencia del dinero y que la adquisición la hace para sí. Es decir, fíjense ustedes que el sentido del legislador es
que si se adquiere algún bien, ¿verdad? Durante el matrimonio, lo que nos lleva a pensar es, bueno, si se adquirió durante el matrimonio, entonces es de la comunidad conyugal. Pero es que si el cónyuge prueba de que ese bien que se compró con dinero o con un bien propio, ¿verdad? Entonces sigue siendo eso que se compró durante el matrimonio un bien propio. Es lo que quieren más o menos explicar con estos ejemplos que se están dando aquí en el artículo 152. Por ejemplo, si la esposa heredó, ¿verdad?, un dinero de su padre y con ese dinero ella compra un apartamento, entonces ese apartamento no formaría parte de la comunidad conyugal porque ese apartamento lo compró con el dinero de la herencia, que es un bien propio. Entonces, como ese dinero de la herencia es un bien propio y se adquirió este inmueble, y hay que dejar constancia que se adquiere con este dinero heredado para que luego no se vaya a confundir con los bienes de la comunidad conyugal. Con respecto a las cargas de la comunidad conyugal, fíjense ustedes que se denominan cargas de la comunidad, de gananciales también, pues, ¿no? A las obligaciones que en definitiva deben ser soportadas de por mitad entre ambos cónyuges, aunque la deuda la haya contraído uno solo de ellos. Esto es muy importante, fíjense ustedes, porque así como durante el matrimonio un cónyuge puede adquirir un inmueble, ¿verdad? Y no lo hace de sus bienes propios, sino que lo adquiere con el caudal común. Entonces eso así lo adquiera él solo, si se comprueba que él está casado, entonces así no aparezca él en el documento, es de la comunidad conyugal. Igualmente las cargas, si se adquiere una deuda, entonces la deuda es de ambos. De esa misma forma, como se adquieren los derechos, también se adquieren las deudas, pues. Ahora en esta próxima lámina vamos a hablar sobre la parte de disolución de la comunidad de gananciales o de la comunidad conyugal. Y cuando hablamos de la disolución, podríamos decir que es la extinción o la terminación de ese régimen patrimonial. Normalmente termina como consecuencia de la disolución del vínculo conyugal, del vínculo matrimonial, pero no siempre es así, ya que existen casos en los que el matrimonio subsiste a pesar de que se extingue la comunidad de gananciales. Eso lo vamos a ver en el artículo 173 del Código Civil, que es, por ejemplo, en el caso de la separación de cuerpos y de bienes, cuando se hace la separación de bienes, ¿verdad? Allí se determina qué bienes de cada uno, pero cuando están separados de cuerpo todavía no están divorciados. ¿Ok? Entonces, para que más o menos puedan visualizar, nosotros en las futuras clases vamos a ver también videoclases sobre lo que tiene que ver la disolución del vínculo matrimonial y vamos a abordar esto lo que es el divorcio, la separación de cuerpos, el artículo 185A, etc. Las causas de la disolución de la comunidad. En esta lámina vamos a verlas esquematizadamente. Por disolución del matrimonio, por ausencia declarada de uno de los cónyuges, que lo tiene que declarar judicialmente, por separación judicial de bienes, según las normas legales del Código Civil, que eran los que le comenté en la lámina anterior, cuando el matrimonio sea declarado nulo, y por la quiebra de uno de los cónyuges. Y en esta próxima lámina vamos a ver los efectos de la disolución de la comunidad de gananciales o comunidad conyugal. Es decir, cuando está la disolución de la comunidad de gananciales, quiere decir que ya no existe esa comunidad y por lo tanto los frutos obtenidos por cada cónyuge a partir de la fecha de la disolución de la comunidad son exclusivos de quien los obtiene, es decir, que pasan a ser bienes propios. Desaparece la comunidad sobre los frutos, rentas o intereses procedentes de los bienes propios de cada esposo o ex esposo. Y cesan los derechos del marido y de la mujer o la esposa, respectivamente, de administrar los bienes comunes. Esto lo encontramos entre los artículos 168 al 172 del Código Civil. En esta próxima lámina resaltamos además que una vez extinguida la comunidad de gananciales, cada cónyuge se hace propietario único de los bienes adquiridos posteriormente. Al disolverse la comunidad de gananciales, la comunidad ordinaria que nace no puede afectar a terceros.
Luego vamos a analizar también en esta próxima lámina lo que es la liquidación de la comunidad de gananciales. ¿Y en qué consiste la liquidación? Es el conjunto de operaciones necesarias para determinar y satisfacer los derechos y obligaciones de los respectivos cónyuges y culmina con la partición de los bienes comunes, es decir, qué es lo que le corresponde a cada quien. Eso se llama la liquidación de la comunidad conyugal, que puede ser voluntaria o si no puede ser contenciosa. Y es un acto de disposición y por ello las partes deben tener plena capacidad. Que muchas veces en los tribunales pues se ven los juicios de liquidación de comunidad conyugal, donde entonces allí se determina lo que vale. Si tienen varios bienes, bueno, se saca cuánto el avalúo de cada uno de esos bienes para tener un estimado y entonces dependiendo del valor de cada uno se hace para que al final los cónyuges tengan la mitad en sí de todo de lo que se adquirió, pues. Y de esa forma se hace una distribución de los bienes a cada uno y ya eso entonces pasan a ser sus bienes propios como tal. Y entonces, ¿cómo es ese procedimiento de lo que es la liquidación? Bueno, como ya he mencionado, se da entonces la determinación y avalúo del activo común, que es lo que todo eso que se adquirió durante el matrimonio, hay que determinar qué se adquirió y hacer ese avalúo. Y los cónyuges deben estar de acuerdo respecto de cuáles son los bienes sobre los que ha de versar la partición. Y la determinación del pasivo común también es muy importante, porque se trata de inventariar las cargas de la comunidad que no hayan sido subsanadas para el momento de la partición. Y bueno, por último, para culminar con esta videoclase, que hemos hecho este recorrido por lo que es la comunidad conyugal, de una manera, pues lo traté de hacer de una manera más sencilla, para que no se haga difícil la comprensión de este material, pues vamos a hablar en esta lámina sobre la formación de los lotes de partición, que está basada en el principio de igualdad entre los copartícipes, pues, ¿no? Eso está en el artículo 1075 del Código Civil y se debe tener en cuenta cuál es el derecho de cada cónyuge sobre la masa de bienes. Y luego se da la adjudicación la adjudicación que representa en el proceso en la transferencia en sí a cada cónyuge de los derechos exclusivos sobre los bienes que corresponde a su respectivo lote. Bueno, con esto entonces hemos abordado para que tengan entonces estos conocimientos sobre lo que es la comunidad conyugal. Hemos culminado este video 4 del matrimonio. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, las personas que no se han suscrito, y apoyarme y darle likes a los videos. Nos vemos en un próximo video, que sería el video número 5 del matrimonio, que lo vamos a estar analizando también. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.